La señora asambleísta Ana Galarza no desea intervenir en esta primera parte, así que, asambleísta Norma Vallejo, es su turno, cumpliendo el debido proceso y su derecho a la defensa, tal como lo establece la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Tiene la palabra. Gracias, señora presidenta. En todo caso, espero que se me dé el suficiente tiempo, pero además el momento necesario, si es que sigo siendo afectada, se me dé la posibilidad de la réplica que me corresponda. Señores y señores asambleístas, ciudadanos ecuatorianos, compañeros y compañeras trabajadoras, hoy estoy aquí para dar, no mi versión, sino para demostrar con pruebas que la destitución que está propuesta no tiene sustento alguno. En el artículo 76 de la Constitución de la República dice: en todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso, y puntualmente en el literal H dice: presentar de forma verbal o escrita las razones o argumentos de los que se cree asistida y replicar los argumentos de las otras partes, presentar pruebas y contradecir las que se presenten en su contra. Por lo expuesto, primero, mi comparecencia podía ser verbal o escrita y por lo tanto tenía derecho a que sean practicadas las pruebas que solicité. Permítame referirme a las conclusiones del informe. Permítame leer la primera conclusión. Esta comisión multipartidista de investigación ha cumplido con todo el proceso dispuesto en el artículo 164 de la LOEF, garantizando el derecho a la defensa a la asambleísta Norma Vallejo Jaramillo. Ruego de manera especial tomar mucha atención, porque este voto que van a dar ustedes tiene que ser con toda la conciencia. Entonces, en esta primera conclusión no corresponde a la verdad, pues evidente no se garantizó mi debida defensa o mi derecho a la defensa porque no se practicó lo solicitado por escrito. Tenía derecho a una comisión imparcial como garantía elemental que tiene un ser humano en todo proceso administrativo judicial, de acuerdo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, al Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y a la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Desde el día que se conformó la comisión, han manifestado mi culpabilidad, es decir, actuaron fuera de la ética. Y me voy a referir a dos personas que fueron parte de la comisión. Por lo tanto, se irrespetó el principio de inocencia como establece la Convención Interamericana de los Derechos Humanos y la Constitución de la República del Ecuador. Fue tan evidente que a la comisión fueron invitados el señor Villamar, las supuestas víctimas, el abogado denunciante y hasta los señores de la posta. Y en mi caso, ni siquiera a mi abogado defensor, únicamente se me invitó a mí. Y no lo digo yo, lo dicen los documentos que entregó la comisión a la Asamblea Nacional. Aquí constan los documentos que hicieron las invitaciones. ¿Esto qué quiere decir? Que esta comisión actuó únicamente alineada al denunciante Villamar. Señora presidenta, yo le voy a pedir de favor que me den el suficiente tiempo para poder exponer y solicitar comedidamente que se pase un primer video que he dejado en la parte técnica, por favor. Adelante, señora Hace un chat de WhatsApp al que le pone de nombre Dios es soberano. Tomándose el nombre de Dios porque les manda bendiciones, les pide que por favor depositen en su cuenta $450 y aquí se ven obligados a enviar la captura de las transferencias que le hacen a la cuenta de la asambleísta Norma Vallejo. Así que en el chat que ha sido... Como ustedes pudieron
evidenciar, la señora Galarza exhibió documentación que supuestamente llegó a la comisión. Si fue documentación que estaba en proceso de investigación, ¿cómo lo hizo público? Pero además, sin aclarar la relación de los dos documentos. Esto no es falta de ética y de una clara evidencia de juzgamiento y condena sin debido proceso. Aún más quiero demostrar la falta de ética y solicito se pase el segundo video, señora presidenta, por favor. La comisión llega a 4 conclusiones, pero la tercera tenía un texto en el proyecto de resolución o borrador que usted nos envió y tiene otro en el texto aprobado. Como ustedes acaban de escuchar, el señor Azuero entregó a un periodista el borrador de informe sin haber sido analizado ni aprobado. Quien presidió la comisión de investigación entrega un informe de borrador a un medio de comunicación. Entonces, ¿cómo puede decirse que la comisión ha actuado dentro del debido proceso? Sigamos analizando las conclusiones. En la conclusión tercera, dice lo siguiente: a lo largo de este proceso de investigación se ha llegado a establecer que la asambleísta Norma Vallejo Jaramillo incurrió en las prohibiciones señaladas en el artículo 127, numeral 3 de la Constitución de la República del Ecuador, en concordancia con el artículo 163, numeral 3 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, es decir, que el numeral 3 dice gestionar nombramientos de cargos públicos. Se ha demostrado que la asambleísta gestionó un cargo público en favor del señor Martín Campos en el IES, tal como lo ha señalado el beneficiario de dicha gestión ante esta comisión multipartidista de investigación. En la documentación que se adjunta al informe no existe ninguna prueba la cual se pretenda destituirme porque supuestamente he incurrido en la falta del numeral 3 del artículo 127 de la Constitución y del numeral 3 del artículo 163 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, y que solicito, señora presidenta, se lean los mencionados numerales por secretaría. Sí, señora presidenta, con su venia vamos a proceder con la lectura. Artículo 136. Artículo 136 de la discusión de las mociones. Perdón, señora asambleísta, ¿es del artículo 136? Es el numeral 3 del artículo 127 de la Constitución y el numeral 3 del artículo 163 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Gracias. 126 de la Constitución. 127, numeral 3. Artículo 127, numeral 3 de la Constitución de la República del Ecuador. El numeral 3 dice gestionar nombramientos de cargos públicos. El texto dice lo siguiente: artículo 127. Las asambleístas y los asambleístas ejercerán una función pública al servicio del país, actuarán con sentido nacional, serán responsables políticamente ante la sociedad de sus acciones u omisiones en el cumplimiento de sus deberes y atribuciones y estarán obligados a rendir cuentas a sus mandantes. Las asambleístas y los asambleístas no podrán, el numeral 3, gestionar nombramientos de cargos públicos. Hasta ahí el texto del artículo 127 de la Constitución. El siguiente artículo es el 163 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que señala:
De las prohibiciones, las y los asambleístas no podrán desempeñar ninguna otra función pública o privada, ni dedicarse a sus actividades profesionales si fueran incompatibles con su cargo, excepto la de docencia universitaria, siempre que su horario lo permita. Segundo, ofrecer, tramitar, recibir o administrar recursos del presupuesto general del Estado, salvo los destinados al funcionamiento administrativo de la Asamblea Nacional. Tercero, que es el que nos solicitan, es gestionar a nombramientos de cargos públicos. Hasta ahí el texto, señora presidenta. Como ustedes pueden evidenciar, los numerales 3, tanto de la Constitución y de la función legislativa, en los artículos 127 y 163, dice gestionar nombramientos de cargos públicos. Es decir, que hay que demostrar que se ha gestionado un nombramiento de cargo público. No hay ninguna prueba de la gestión que demuestre de mi parte por un nombramiento de cargo público en beneficio del señor Campos. Ni siquiera en el famoso audio que supuestamente el señor Villamar presentó como prueba, pudieron demostrar que yo estaba ofreciendo un cargo público y por eso raramente sale la versión del señor Martín Campos que le ha ofrecido un cargo público. No ha sido ni siquiera comprobada la autenticidad del audio. No he gestionado ningún cargo público. No se puede acusar y juzgar a una persona únicamente con la versión, sino con las pruebas. Porque de lo contrario, señora presidenta, sucediera que así como a usted y a varios asambleístas en estos últimos días han salido audios y videos acusándoles de muchas cosas. Y eso no es procedente, tiene que hacerse con pruebas. Y como ya se refirieron los compañeros de la comisión, todo lo que denunciaron las supuestas víctimas, demostraré en la fiscalía donde corresponde, con las pruebas, evidenciando mi inocencia. Ciudadanos y trabajadores de mi patria, colegas asambleístas, no hay ninguna prueba. Es más, dentro de la documentación que solicité, pedí que se solicite al Ministerio del Trabajo una certificación de la institución que corresponde o de las instituciones que correspondan de la cual soy acusada, si es que yo he gestionado cargo público. Y no lo hicieron. Tal solicitud justificaron que no es procedente porque tenían que pedir a 3.400 instituciones. Si ya tenían la versión del señor Martín Campos, debieron solicitar la prueba evidente a la institución que supuestamente le ha ofrecido el cargo público, como es el Instituto de Seguridad Social, y no lo hicieron. Claro que no lo hicieron, porque sabían que no había pruebas. Es tan falso que yo he gestionado nombramiento de cargo público en el IES, que en el mismo informe consta en el numeral 4.5, en la página 11, dice lo siguiente. Pregunta asambleísta Ana Galarza: Martín, cuando la asambleísta Norma Vallejo le desvinculó, ¿le ofreció a usted gestionar un cargo público en el IES? Responde Martín Campos: me dijo que estaba hablando para gestionar un cargo público en el IES. Sí. Pregunta asambleísta Ana Galarza: es decir, ella estaba hablando para ubicarle a usted en un nuevo cargo público en el IES. Responde Martín Campos: sí. Asambleísta Ana Galarza: estaba gestionando cargo público. La aseveración de la asambleísta Ana Galarza. Según este informe, la señora Ana Galarza pregunta a Martín Campos cuando les desvinculó, le ofreció gestionar cargo público en el IES, y el señor Martín Campos responde: sí. Esto es falso. Deben saber que el señor Martín Campos, el día viernes 31 de agosto, que fue desvinculado, vino a agradecerme y a pedirme una certificación de desvinculación
porque el día lunes 3 de septiembre tenía que iniciar labores en otra institución. Por lo tanto, como anticipé que ante el Pleno presentaría mis pruebas de descargo, solicito, señora Presidenta, autorice exponer las diapositivas tercera y cuarta. En estos documentos claramente están certificando que yo no he gestionado ningún cargo público en beneficio del señor Martín Campos. Es más, el señor Martín Campos no trabaja en la institución a la cual se refirió y he solicitado por secretaría con el fin de que ustedes puedan leer con más detenimiento para que hagan una votación consciente que sean pasados a sus correos electrónicos. Con esto estoy demostrando dos cosas. Quien presidió la comisión no tuvo la predisposición en atender mis requerimientos, siendo procedentes y que sí eran posibles practicarlos. Y lo segundo, que la acusación en mi contra en haber gestionado un cargo público en el IES es absolutamente falso. Entonces, señores asambleístas, permítanme comedidamente hacer un análisis, o hagamos un análisis. ¿Será que cualquier persona, cualquier funcionario o exfuncionario legislativo, patrocinados por personas sin escrúpulos, que no les importa dañar a una persona y a una familia, hasta inventándose denuncias que en la fiscalía tendrán que comprobarme, patrocinadas con estas personas, les denuncia a cualquiera de ustedes con su versión y le diga que le ha ofrecido un cargo público en cualquier institución? Entonces, ¿será procedente que ustedes sean víctimas de una destitución sin prueba alguna, solo con una versión? Analicemos. Hoy es Norma Vallejo, mañana puede ser cualquiera de ustedes. Para destituir a un asambleísta o cualquier funcionario en un proceso de sumario administrativo, de lo cual sí tengo absoluto conocimiento porque vengo de las instituciones, vengo de institución pública y además soy parte de, y he sido parte muchos años, de gremios. Para un sumario administrativo hay que probar el delito o lo que haya cometido, no solo con una versión. Hoy cada uno de ustedes será responsable de su voto. Y si se me destituye, no lo duden que acudiré a ejercer mis derechos de impugnación ante la justicia constitucional ecuatoriana y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por falta al debido proceso. Y lo más grave, una destitución sin prueba. Permítanme, por favor, es el espacio donde deben dejarse claro todo lo que ha sucedido. ¿Por qué se pretende destituirme? Porque la presencia de Norma Vallejo en la Asamblea es incómoda para la oligarquía. ¿Cómo no serlo? Si con la lucha y la unidad de los trabajadores he abanderado la defensa de esos derechos, al recuperar, al ampliar el derecho al sindicalismo, a la contratación colectiva. He presentado proyectos de enmienda constitucional en cuanto a lo laboral. He propuesto una enmienda constitucional para ampliar derechos para que todos los trabajadores del país pertenezcan al Código de Trabajo. Y no acepto las acusaciones porque en la Fiscalía voy a demostrar la verdad. He presentado proyectos de ley económicos sociales y a raíz de eso es lo que empezaron a dañar mi imagen. Coincidentemente, el día que di rueda de prensa con compañeros trabajadores, presentando un proyecto de ley para que se reduzcan los intereses de la banca privada en cuanto a préstamos de interés social, ese día empezaron los ataques. He presentado proyectos de ley tan importantes como la estabilidad laboral. Mi lucha ha sido las jornadas laborales dignas como un derecho a la vida para los trabajadores de la salud.
buscar que la cultura y la costumbre de nuestros ancestros no se pierda, porque un pueblo que pierde la memoria histórica está condenado a desaparecer. Miraron en mí un peligro a lograr que la parroquia más grande del país, Calderón, se una en un mismo esfuerzo y propósito para que se declare patrimonio intangible en el arte del mazapán. Peligro porque estamos en proceso de elecciones, por eso, peligro que creen que posiblemente tenía aspiraciones para candidatizarme, están equivocados, porque hay que cumplir el deber para que nos mandaron los ecuatorianos y específicamente en mi caso los trabajadores. ¿Cómo no ser una piedra en el zapato, una trabajadora que vive y ha vivido de su trabajo y que sabe en carne propia lo que es luchar día a día por sostener una familia? Y que en la trayectoria de lucha jamás me dejé someter a imposiciones ni acuerditos en beneficio propio, traicionando mi lucha sindical. Le dije al país que estoy aquí y aquí me quedo y lo estoy cumpliendo. Seguiré aquí afrontando con lo que venga, demostrando mi inocencia. No tengo el poder económico y peor aún el poder fáctico, burgués y politiquero. Tengo lo más importante, a Dios, mi honestidad, la fortaleza y la fuerza del amor de mi familia y el respaldo de los trabajadores que no me conocen de hoy, me conocen de muchos años y que saben mi actuar. Seguiré de pie, de frente en lo alto, porque la verdad tarde o temprano saldrá a la luz y ratifico en la Fiscalía, con la justicia demostraré. Sin duda, el país está expectante y cuando di rueda de prensa dije varias aseveraciones y aquí en este pleno tiene que quedar claro porque las cosas no tienen que quedar en el aire. Dije que quienes me acusan no tienen la calidad moral y que además quieren cortar mi cabeza por cubrir otras. Pues bien, señora Suero, usted tarde o temprano tendrá que responder por sus actuaciones en mi contra. Usted, hijo de la partidocracia, que tuvo que esconderse años para volver a salir a la palestra política, porque usted fue parte del feriado bancario. Ciudadanos ecuatorianos, ¿cómo olvidarnos del feriado bancario que llevó a muchos a la pobreza y hasta la muerte? Por lo tanto, usted no tiene la calidad moral para juzgarme. Y usted está herido conmigo. Que me permita, por favor, así como me... Señora asambleísta, le pido referirse en términos, no adjetivizaciones que pueden ser ofensivas para un señor asambleísta. Mantengamos las expresiones en los términos respetuosos como se lo ha hecho también de parte de quienes han tomado la palabra con antelación a usted. Con todo gusto, señora presidenta, pero se han exhibido videos y aseverando acusaciones. He sido víctima, ¿no es cierto?, por muchas semanas, diciendo que soy una ladrona, que he robado el sueldo de los funcionarios, han aseverado muchas cosas y yo me he mantenido en silencio por respeto y no voy a caer en lo mismo, pero sí es importante recordar quiénes somos. Si ahora usted con su firma recomienda mi destitución basado en una versión, entonces en el año 2002 usted, señora Suero, debió ser condenado por un delito en que se le involucró por una versión. Eso era injusto para usted, ¿no es cierto? No puede condenarse a una persona con una versión. Y como yo aseguré que quieren tapar o cortar mi cabeza para cubrir otra, es importante que el país sepa. Y yo no estoy aquí difamando, voy a demostrar con documentos. Y espero, señora Galarza, tenga un vaso de agua a la mano y permanezca calmada como ha sido. Quienes son juzgados deben ser juzgados por sus pares y usted y el señor Azuero no les considero mis pares. Claro que quieren cortar mi cabeza para, entre comillas, limpiar la imagen de la asamblea. Espero que el señor Villamar, con la sobriedad, como él dice, permanecer, esté atento y veremos qué va a hacer. Indudable que pretenden cortar mi cabeza para cubrir la de la señora Galarza, pero se equivocaron. A diferencia que
asambleístas como usted, señora Galarza, con la bajeza más grande, han denigrado a mi familia y a mí mediáticamente con supuestos, yo no actuaré de la misma manera, porque yo amo a mi familia y yo no voy a actuar porque con la misma vara que serás medido, con la misma vara que mides serás medido, y yo amo a mi familia. Señora Galarza, usted tendrá que responder al país cómo avala con su firma el registro de asistencia de su asesor Mayorga Enríquez Omar Iván y su asesora Alvarado Ulloa Carmen Victoria, si estos registros están firmados por la misma persona, y esto con un examen grafológico va a ser demostrado. ¿No será que la señora Carmen Ulloa no ha asistido a cumplir las funciones para las cuales le ha contratado la Asamblea Nacional? ¿Y no será que el dinero asignado a esta persona va a sus bolsillos? Hay que investigar, hay que investigar, hay que investigar. Si la señora Carmen Ulloa presumiblemente no asiste a trabajar a esta asamblea, ¿cómo es que tiene 860 registros de la tarjeta magnética en los accesos de la Asamblea Nacional? Y quiero que me permita, señora presidenta, se pase el 5º video para poder continuar y terminar con mi intervención. ¿Es verdad que compartes la oficina con tu esposo desde que eres asambleísta? Mi esposo es mi bodyguard. Él me sigue a todas partes, me cuida. Él sí siente el miedo al saber que yo me enfrento a una mafia. Sí, tiene toda la razón. ¿Será que su esposo utiliza una tarjeta magnética que no le corresponde, tomando en cuenta lo dicho en el video? La Asamblea Nacional no puede entregar tarjetas de acceso permanentes a personas que no tienen relación laboral o no cumplen actividades legalmente establecidas. Y esto lo digo con conocimiento de causa, porque existe una solicitud para que se facilite una tarjeta para acceso permanente a esta institución y no fue entregada por no cumplir los requisitos ya mencionados. Pero voy a terminar con lo siguiente. En este libro, llamado Personas y Personajes, Libro de Oro, consta una fotografía suya. Se presume que para salir en una publicación de este libro hay que pagar varios miles de dólares. ¿Quién o quiénes han pagado y siguen pagando o siguen pagando mensualidades de dicho valor? Se debe investigar. Señora Galarza, de quienes están dispuestos a declarar, está una persona de su mismo despacho, pero además deberán ser llamados a rendir versión sus asesores para que justifiquen la falsificación de firmas. Con todo lo expuesto, la Contraloría deberá realizar auditorías a las cuentas suyas y de su esposo, porque de la información que existe, ustedes tenían altísimas deudas y cómo le están pagando. Todo esto las autoridades respectivas, entre ellas la Fiscalía, deberá investigar. Lo que he dado a conocer el día de hoy únicamente es para que sepa todo el mundo y sepa el país que de acuerdo a lo que usted me pidió en un medio de comunicación que diga cuáles son las cabezas que se van a cubrir con la mía, entonces queda claro que quisieron parar la investigación en su contra, salvándole a usted, cortando mi cabeza. Esto no va a ser parte de mi defensa, sino quería dejar en claro al país. Si no, usted deberá rendir cuenta a la justicia, y no por versiones supuestas, sino porque existen evidencias. En estos días fui amenazada de hundirme en la cárcel
aunque sea con pruebas forzadas y hablo, pero no les tengo miedo a sus acusaciones y falsas, y demostraré la verdad, pues estoy segura que la justicia actuará enmarcada en derecho y no como se pretende aquí en la Asamblea, con un informe sin pruebas. Y más bien yo he presentado mi prueba de descargo, que yo no he gestionado ningún cargo público. Colegas asambleístas, espero que actúen con justicia. Su voto sea basado en pruebas y no en versiones sin sustentos. Y a mis compañeros, y digo mis compañeros alternos porque yo vengo de ser una alterna, analicen bien cómo van a votar, porque yo demandaré a quienes voten mi destitución, porque no hay una sola prueba que se demuestre que yo haya gestionado cargo público. Yo seguiré haciendo política en defensa de los derechos de los trabajadores, fuera o dentro de la Asamblea. Seguiré haciendo política fuera o dentro del movimiento político, porque yo he hecho política más de 25 años y no acepto las acusaciones. Y el tiempo, compañeros, eso sí les aseguro, mirándoles a la cara a todos, que yo demostraré mi inocencia en la Fiscalía, que hay una confusión de papeles y han pretendido, inclusive hasta el día de anteayer, con declaraciones en una emisora, queriéndome acusar hasta de muchas más cosas. Háganlo, háganlo. Hay que demostrar con pruebas. Yo me defenderé, porque además yo sí tengo la protección de Dios, porque el pacto que ha hecho con vosotros, dice Dios, no lo olvidaréis, ni temeréis a otros dioses, sino que al Señor vuestro Dios temeréis. Por temor a Dios he cuidado mi actuar. Y compañeros, nunca, jamás utilicé un centavo de los compañeros que trabajaron en mi despacho. Y es más, me he quedado hasta preocupada, porque ninguna persona honesta y honrada acepta condiciones de extorsión, acepta condiciones de explotación, porque quienes trabajaron en mi despacho no eran personas que no tenían un perfil profesional y no eran personas que no tenían otras plazas de trabajo. Inclusive una de ellas mismo vino a trabajar con comisión de servicios. Así es que no era necesidad de un sueldo, como pretendieron acusarme, pero lo demostraré. Solo les digo que la decisión está en las manos de ustedes, pero quienes me acusen y me destituyan, compañeros, yo me iré hasta las últimas consecuencias. Soy pobre económicamente, pero rica de espíritu, pero no dejaré que mi familia sufra y se dañe por esta situación. Muchas gracias, señora presidenta.